Si hablo de este. Sí, pues se me escucha. Hola, 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 hola. Sí. Bueno, muchas gracias por estar acá. Realmente es una sorpresa ver tanta gente. ¿Se me escucha? ¿Más hacia el fondo? No se escucha tanto eso. ¿Ahí? Ah, bueno. Hablo más fuerte entonces. Ahí ya me escucho. Muchas gracias a todos por estar acá. Como estuvo diciendo Vane, yo trabajo hace 2 años aproximadamente con Coding, Wildom. Estoy encargado de lo que es Talent Specialist. Soy un Talent Specialist, mejor dicho, estoy encargado del área de talento. Talent Specialist es básicamente una forma más linda de decir de vuelta a recruitment, todo lo que es reclutamiento, y eso es lo que estamos haciendo desde hace unos 2 años. Feliz de escuchar que estamos felices también con esa línea de negocio, porque es la que me gusta a mí. Y hoy quiero hablar un poco de cómo profesionar todo lo que tenga que ver con las entrevistas remotas. Salteándonos quizá algunos pasos antes, ¿verdad? Quiero hablar específicamente de lo que es cuando ya estamos frente a frente al cliente, a un cliente que a lo mejor no conoce nuestra cultura, un cliente que a lo mejor no conoce ni siquiera nuestro idioma, un cliente que está buscando el mejor talento para su equipo y ojalá seamos nosotros. ¿Puede ser la siguiente, por favor? Por ahí empezamos. Comenzamos desde la parte más básica siempre, definiendo qué es una entrevista, solamente para lo que va a ser esta charla. ¿Qué es una entrevista? Cualquier persona que sepa. Súper, una entrevista es, sí, ya inventaré. Una entrevista es un espacio muy comúnmente conocido como un espacio que yo estoy utilizando para tratar de conseguir un trabajo. Eso es lo más común que nosotros conocemos, conseguimos. Tratamos de alejarnos un poquitito de pensar eso. Alejándonos un poquito de eso, podemos empezar a pensar qué otro tipo de cosas nos puede servir a nosotros una entrevista. ¿Verdad? ¿Qué tipo de objetivos nosotros podemos tener con una entrevista? Entonces nos ayuda un poco pensar una entrevista más que una instancia que nos ayude a conseguir un trabajo. A lo mejor nosotros ya estamos trabajando, a lo mejor ya estamos trabajando en un lugar que nos está gustando, a lo mejor estamos trabajando en un lugar, en un proyecto que me es interesante para mí. Entonces podemos pensar en la entrevista como una instancia de venta, quizás. ¿Qué es lo que estoy vendiendo? Mi tiempo, mi expertise, mi creatividad, los siguientes, qué sé yo, 12 meses de mi vida laboral, más o menos, es lo que yo estoy vendiendo. Al mismo tiempo estoy tratando de escuchar qué es lo que la empresa puede brindarme a mí a cambio de mi tiempo. Dinero, ojalá, ¿verdad? Todos tenemos que vivir en un sistema capitalista, por suerte, por desgracia. Y al mismo tiempo, a lo mejor estoy buscando otras cosas, estoy buscando crecer, estoy buscando mejorar en lo que tenga que ver con mis habilidades duras, a lo mejor estoy buscando manejar equipos, a lo mejor estoy buscando directamente solamente trabajar para afuera, pero pensar en esta forma, pensar en la entrevista como una instancia de venta o como una instancia, el otro tipo de... ¿Vamos a avanzar? ¿Sí fuera al otro lado? Sí, creo que sí. Se puede ir por el otro. Entonces, esa es una forma en la que podemos ver una entrevista ahora como una instancia, una oportunidad de venta. Estamos tratando nosotros de vender nuestro tiempo, nuestro expertise, nuestra creatividad, nuestro esfuerzo. Al mismo tiempo, podemos verlo también como una oportunidad de crear relaciones. Muchas veces, o en algunos de los casos, nosotros cuando estamos conociendo a nuevas personas en una entrevista, podemos utilizar ese espacio para crear relaciones. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? A lo mejor yo no soy la persona que ellos están buscando, a lo mejor esa no es la empresa que yo estoy buscando trabajar, pero a lo mejor yo le conozco a alguien que sí les puede ayudar más a ellos. A lo mejor la empresa me puede decir, mira, sabes que me pareció fantástico tu perfil, pero ahora mismo no estamos, qué sé yo, exactamente lo que vos estás haciendo, no estamos buscando, pero en el futuro puede ser que sí. Entonces vemos las entrevistas de esas dos formas, como una instancia de venta, donde yo estoy vendiendo qué es lo que yo soy, qué es lo que yo hago, y al mismo tiempo una oportunidad de construir relaciones. ¿De qué nos sirve ver de esta forma las entrevistas? Nos sirve para ponernos objetivos.
que sería el siguiente puntito. Para lograr cualquier cosa, en general, siempre nos va mucho mejor si es que tenemos ciertos objetivos claros, ¿verdad? Algunos objetivos que podemos tener al momento de pensar en una entrevista pueden ser, qué sé yo, básicos. Yo no quiero estar perdiendo tiempo en una entrevista, no quiero estar en una entrevista que a lo mejor me va a servir, yo no quiero estar en una entrevista que a lo mejor no va con lo que yo estoy haciendo. Yo sí quiero saber que yo estoy en una entrevista adecuada. Otro de los objetivos que podría yo tener podrían ser mostrar correctamente mis habilidades, las cosas que yo sé hacer, las cosas que no sé hacer en una entrevista. Son objetivos bastante básicos de una entrevista. Y el siguiente o el tercer objetivo podría ser evaluar justamente la empresa si se adecua a mi momento de vida, si es lo que yo quiero hacer en los siguientes 6, 12 meses. Aparte de eso, sirve mucho que nosotros descubramos, no hace falta que yo me siente a pensar un objetivo super profesional para cada una de las entrevistas, sino más bien que yo descubra nomás o trate de pensarlo y ponerlo siempre frente mío, qué tipo de objetivos o qué objetivos yo tengo para estar en una entrevista. ¿Por qué estoy? ¿Quiero solamente dinero? Fantástico, eso es más o menos fácil de conseguir. Estoy buscando crecer en cierta herramienta en específico, estoy buscando crecer como profesional, estoy buscando liderar un equipo, estoy buscando alejarme de ciertas tecnologías, estoy buscando estar en nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que estoy buscando? Tener esos objetivos presentes, anotados, visibles para mí, es lo que nos va a ayudar a poder perseguirlos. Siguiente. Ok, teniendo en cuenta entonces esos objetivos, ¿cómo empezar a pensar? ¿Perdón? Que agarre el micrófono. Okay. ¿Así? ¿Mejor? Súper. Ok. Voy a continuar nomás, no voy a empezar de vuelta. Ojalá que se haya entendido lo que estaba diciendo. Básicamente es importante tener objetivos que nos guíen al momento de hacer cualquier cosa que hacemos, en específico las entrevistas. Teniendo en cuenta esos objetivos, los objetivos que nosotros descubrimos para nosotros mismos, podemos dividir la entrevista o las preparaciones preparativos para una entrevista en 3 partes. Pre-entrevista, durante la entrevista y post-entrevista. Los preparativos que tengan que ver pre-entrevista nos van a ayudar a nosotros. ¿Para qué? Para que durante la entrevista yo no tenga tantas cosas en la cabeza. Durante la entrevista yo tengo que estar lo más calmado posible, directamente abierto a escuchar las preguntas, conociendo, qué sé yo, mi CV, conociendo mi experiencia, tener solamente en la cabeza lo que me corresponde en ese momento, que es la entrevista. Entonces trato yo de hacer antes de la entrevista lo máximo posible de las cosas que pueda hacer. Son también ciertas cosas básicas que todos conocemos, pero a lo mejor vale la pena ir punto a punto en algunas cositas. El primero es el CV. Sobre el CV, algo que me gustaría hablar es quejarme un rato, un flap, no por mucho tiempo, pero sí de la gente o de la recomendación que tenemos, con la que crecimos muchas personas, de que el CV tiene que ser una sola página. La persona que inventó eso no sabía leer, no quería hacer su trabajo, no importa. Si tu recruiter, tu entrevistador no quiere leer CVs de más de una página, despedile, contratarle a otro, por favor. Más todavía en tecnología es demasiado importante que el CV de una persona sea bastante descriptivo, diga qué es lo que estamos haciendo, diga lo que yo sé hacer, diga qué experiencia tengo. Nosotros en Wildon, por ejemplo, utilizamos un template bastante completo, pienso yo bastante completo, donde nosotros hablamos de la empresa, dentro de la empresa qué proyecto trabajé, en ese proyecto qué rol tuve, en ese rol qué herramientas utilicé. Todas esas cosas son demasiado interesantes, tanto para mí como para la otra persona. Para la otra persona, bastante básico, ¿verdad? Porque entonces lee el CV, sabe si me quiere entrevistar o no me quiere entrevistar. Y para mí, demasiado importante al momento de tener la entrevista. Porque ¿qué es lo que yo voy a tener frente mío durante la entrevista? Una de las cosas va a ser mi propio CV. Yo tengo que tener un CV que me ayude a mí a decir, ¿sabe qué? Tengo 20 años de experiencia en programación. Comencé trabajando con PHP, después me pasé a Java, después me pasé a JavaScript, después me pasé a lo que sea. Tener frente mío algo que me diga, mira, esto es la experiencia que yo tengo, esto es lo que hice en cada proyecto, a mí mismo me va a ayudar a no tener que decir, nada, porque si por cierta pregunta que me hagan, no decir, ¿sabes qué? Ya fue hace rato, no me acuerdo más, ¿verdad? Porque muchas veces toda la experiencia que nosotros conseguimos ayuda de alguna forma u otra. Es tan específico muchas veces las búsquedas en tecnología que a lo mejor sí se busca una persona que haya empezado con PHP, después haya pasado por Java, después haya pasado por JavaScript y después haya pasado a otra cosa. Detalle de la posición, totalmente básico, cumple o apunta al objetivo por lo menos de no estar en una entrevista en la que no quiero estar. Qué sé yo, a veces yo respondo un flyer, el flyer dice se busca programador React.js, ¿verdad? Pero si estamos trabajando, por ejemplo, con un reclutador, como yo, o otros reclutadores que existan,
podemos sacarle provecho, podemos sacarle jugo y tratar de ver bien qué es lo que está buscando el cliente. Incluso antes de una entrevista con el cliente podemos revisar, bueno, pero no solamente, más allá de las tecnologías que están buscando que yo maneje, porque por supuesto siempre quieren que yo maneje todas las tecnologías existentes, ¿cuál es la necesidad exactamente que está teniendo el cliente? Y eso es algo que yo puedo ver, puedo preguntarle ya a un reclutador o a un paso previo que tenga, como para poder decir, ¿se adecua o no se adecua a lo que yo estoy ofreciendo ahora o lo que yo estoy buscando ahora mismo? A lo mejor yo tengo 6 años de experiencia en Java, todos los reclutadores del mundo entonces me buscan por mi experiencia en Java, pero yo no quiero más hacer Java, yo ahora estoy, qué sé yo, acabo de empezar un proyecto en, qué sé yo, Python, y quiero dedicarme de ahora en adelante a esta otra tecnología. Esa clase de cosas es medio básico, ¿verdad? Pero a eso me refiero yo con revisar un poco los detalles de la posición. No solamente en la tecnología, sino lo más profundo que puedas, y ahí hay muchísimo valor que podemos sacarle de un reclutador. Otra forma de llamarle a toda esta presentación, no solamente como entrevistas, es qué valor le podemos sacar a los reclutadores. Es una trampita que hice ahí al momento de hacer la presentación. Proceso de selección. Conocer el proceso de selección. De vuelta, preguntemos a los reclutadores cómo va a ser el proceso de selección. ¿Qué es lo que pasa? Casi hasta un meme que las entrevistas, o ya varios pasos de entrevista, por lo menos en tecnología. Ahora tengo que tener primero una entrevista con la gente de recursos humanos, después tengo que hacer un code challenge, después tengo que sobre ese code challenge hacer una entrevista técnica, después de esa entrevista técnica tengo que hacer una entrevista con el equipo, y después tengo que hacer una entrevista final con, qué sé yo, whatever persona que se les ocurra. Muchas veces, y de vuelta, sacándole jugo a las personas que quieren lucrar de nosotros, los reclutadores, nosotros podemos preguntarle cuáles son los pasos del proceso y será que hay alguna posibilidad de saltear algunos pasos de ese proceso, porque muchas veces es posible. Por ejemplo, ¿cómo nosotros hacemos? Nosotros trabajamos con una herramienta que se llama Codility, todos lo conocen probablemente. Entonces, si nosotros trabajamos con el cliente también trabaja con Codility, a lo mejor nos salteamos ya ahí un Code Challenge. Trabajamos con otra herramienta, por ejemplo, que se llama Coloquio, que es de entrevistas grabadas. Y ahí, por ejemplo, podemos invertir 10 minutos de nuestro tiempo presentándonos a nosotros, hablando de la experiencia que yo tengo, y ahí a lo mejor nos salteamos una primera entrevista con la persona que su única función es saber si hablamos en inglés o no hablamos en inglés. Esa clase de cosas es revisar, es preguntar, es tratar de sacarle provecho a las personas que están tratando de trabajar con nosotros. Inglés. ¿Qué es importante pensar con el inglés antes de la entrevista? Si estamos en una entrevista en inglés, claramente muchas veces nos toca hablar con personas que no saben hablar en español. Algo que es demasiado interesante e importante es tomarnos un tiempo, minutos antes de la entrevista, para empezar a hablar o pensar o escuchar inglés. ¿Por qué? Porque ahí entonces nos salteamos un primer paso de cambio de chip durante la entrevista. Si estoy hablando en español todo el día, de repente entra una persona que ni siquiera habla español, hay un esfuerzo mental que yo tengo que hacer para empezar a hablar en inglés, empezar a escuchar hablar en inglés. Entonces lo que nosotros podemos hacer antes de entrar a la entrevista es justamente lo que acabo de decir, ¿verdad? Hablar en inglés unos minutos. Nosotros, por ejemplo, ponemos directamente luego una llamada de 15 minutos previa ante la entrevista con el cliente para hablar justamente en inglés, para poder saltearnos ese cambio de chip de español a inglés durante la entrevista y causar una mejor primera impresión. Detalles finales. ¿Qué son detalles finales? Detalles bastante básicos que tienen que ver con... Suenan tan básicos que a veces ni siquiera le volvemos a prestar atención. Tienen que ver con si funciona mi internet, si tengo un internet backup, si voy a usar la cámara prendida. Yo recomiendo usar la cámara prendida. Si mi fondo está en mi pieza desordenada, si mi fondo es una biblioteca que parece que me hace pensar que soy inteligente, cómo estoy vestido yo. Esa clase de cosas es hacerlo consciente, como mínimo hacerlo consciente. No pasar a una entrevista sin pensar en esas cosas. Si yo decido dejar mi pieza de fondo totalmente desastre y yo vestirme como yo quiera, bueno, pero que sea una decisión activa tuya. Tener tu CV contigo, eso es para mí bastante básico, te va a ayudar totalmente durante la entrevista, y tener algo donde anotar, ya que estamos virtualmente, normalmente abrimos un notepad o lo que sea, o si te sirve más anotar por escrito, pen and paper, te sirve también. Eso es fundamental realmente, eso te va a ayudar a vos a, primero que nada, enfocarte, segundo que nada, acordarte de las cosas que te preguntaron, y te va a ayudar a evaluar después la entrevista qué tal te fue y qué tal no te fue. Sí, entrevista, súper. Voy a tomar mi agua. Gracias. Agua primero y después la cerveza. Todas esas cosas nosotros, toda esa previa entrevista, la idea de tenerlo y hacerlo consciente,
antes de la entrevista es justamente para liberarnos de todas esas cosas durante la entrevista. ¿Qué es lo que pasa? Que si no pensaste en eso, en realidad vos estabas tratando de evitar nomás pensar en esta entrevista hasta que aparezca y que mágicamente te vaya bien y que mágicamente te contraten. Muchas veces pasa que al momento de entrar en la entrevista es que te haces consciente de todas las cosas que no hiciste. Qué sé yo, entras a la entrevista y te das cuenta que no funciona tu internet. Entras a la entrevista y te das cuenta que no tienes idea de qué dice tu CV o qué te están preguntando cosas súper viejas, están preguntando cosas súper nuevas, o no estás acordando justamente de qué proyectos trabajaste. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque tener entrevistas es un skill set diferente otra vez a hacer nuestro trabajo. Nosotros aprendemos a trabajar, somos fantásticos en nuestro trabajo, pero si nosotros no aprendemos a hacer entrevistas o a dar entrevistas, es difícil a veces mostrar lo bueno que somos en nuestro trabajo porque no sabemos decirlo en una entrevista. Entonces, nos sirve tener todos esos preparativos previos para que durante la entrevista yo me enfoque solo y exclusivamente en la entrevista. Durante una entrevista pueden tener varios pasos. Normalmente en una entrevista ya con el cliente, no estamos más hablando con el reclutador, no estamos más hablando con el recursos humanos de la empresa, ya estamos hablando directamente con el cliente, a veces es técnica, a veces no. Pero tiene estos pasos, pueden ser más, pueden ser menos. Hablamos de tu experiencia, hablemos del test técnico o una prueba técnica, hablemos de tus soft skills y hablemos, ya pongamos un espacio para preguntas. ¿Qué es interesante hablar acá? ¿Qué es interesante revisar? La forma en la que respondemos estas preguntas. De vuelta, esto le va a servir si ustedes practican antes de la entrevista cómo responder estas cosas. Si lo van a practicar directamente en la entrevista, también sirve, pero a lo mejor le van a sacar más provecho en una siguiente, tercera entrevista, si es que van a practicar solamente durante las entrevistas. Yo estoy muy acostumbrado a estas presentaciones en las que yo hablo, entonces no me callo nunca. Entonces, si usted tiene alguna pregunta en algún momento, me interrumpe nomás, levanta la mano y así yo me entero también de qué es lo que están escuchando o no están escuchando. Pero si no lo hacen, no está bien también. Yo estoy acostumbrado a hablar. Cuando hablamos entonces de lo que es nuestra experiencia, cuando nos preguntan sobre nuestra experiencia, ¿cómo respondemos? ¿Qué tanto respondemos? Esa clase de cosas es algo bastante interesante de pensar. A lo mejor investigar, a lo mejor pensar, pero por lo menos darnos cuenta de cómo estamos respondiendo a ese tipo de preguntas. ¿Cómo tenemos que responder o cómo yo recomiendo personalmente responder este tipo de preguntas? Las preguntas que tienen que ver con nuestra experiencia es enfocar en los logros que nosotros tuvimos en cada proyecto, enfocar en qué aprendizaje nosotros tuvimos en cada proyecto. ¿Qué hiciste en tal proyecto, en tal empresa? Y trabajé como desarrollador, claro, y por supuesto, trabajé como desarrollador, pero ¿qué hiciste? ¿Qué logros tuviste? Porque como ustedes saben, o como se imaginarán, las entrevistas en desarrollo, yo creo que todos están enfocados hacia desarrollo, no sé si hay gente que no va tanto hacia eso, pero las entrevistas en tecnología son muy específicas. La gente está buscando, el reclutamiento en tecnología es muy específico, la gente está buscando gente que tenga cierta experiencia o cierta facilidad de aprender ciertas herramientas o que haya resuelto cierto tipo de problemas. Entonces nos enfocamos en eso al momento de responder sobre nuestra experiencia. La idea es ser claros, ser concisos, tratar de responder la pregunta sin irnos demasiado lejos, pero al mismo tiempo estar listos si es que hay otra pregunta que viene después y dar ese espacio para que haya otra pregunta que viene después. Muchas veces por querer responder perfectamente una pregunta nos vamos de mambo, nos olvidamos de la pregunta y ahí suena como que no sabemos dar una entrevista, que es lo que estamos tratando de evitar. Para eso, de vuelta, sirve mucho tener mi CV conmigo para que me pueda guiar hacia cómo estoy respondiendo. Preguntas técnicas. Las preguntas técnicas pueden ser teóricas, ahí no tengo tanto que decirles. Si saben, saben, si no saben, no saben. Si no saben, digan no sé. Ahora, si saben algo tangencial a lo que te acaban de preguntar, pueden comentar eso. La verdad es que no utilicé esta herramienta, no utilicé esta librería, pero sí utilicé esta otra que es más o menos similar o que yo pienso que es más o menos similar. Acostúmbrense a decir no sé de las cosas que no saben, porque de vuelta, lo que está buscando la persona del otro lado es entender qué es lo que vos sabes y si es que te van a contratar, entender qué es lo que va a hacer falta que vos aprendas para hacer este trabajo. Y eso va a ir también más hacia un espacio para preguntas. Spoiler. En algún momento vas a tener que preguntar qué es lo que yo necesito para que me vaya en este trabajo. Test técnico, sí, respuestas específicas. Si te preguntan, por ejemplo, ¿alguna vez utilizaste o trabajaste con, qué sé yo, cierta herramienta
servidores cloud con AWS. Sí, trabajé, sé qué significa esto, esto, esto. Es mejor hablarlo con ejemplos. Utilicé en esta, sí, sé de lo que me estás hablando, lo utilicé en este proyecto, lo utilicé de esta forma. Trabajé con esta persona que en realidad esta persona estaba manejando más, yo lo manejé menos, pero esto es lo que lo que conozco, lo que sé hacer. Muy similar a eso, hablamos de lo que tiene que ver con soft skills. ¿Qué son soft skills? Soft skills es cuando la gente pregunta sobre tu iniciativa, sobre tu responsabilidad, sobre tu capacidad de liderazgo. Se hicieron entrevistas en los últimos 5 a 10 años. Se habrán dado cuenta que las preguntas ya no se hacen más así directamente. ¿Qué tanta iniciativa tenés? ¿Qué tan responsable sos? Nadie te va a decir, ¿sabes qué? Yo no tengo de iniciativa, la verdad. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? Y la verdad es que mi debilidad es que trabajo demasiado. No te hacen más esas preguntas. Y es muy interesante ver la forma en la que hacemos, pues yo también las hago, estas nuevas preguntas. Las preguntas se hacen con el siguiente formato. Comentame un caso en el que sé yo quiero saber tu iniciativa. Comentame un caso en el que vos trajiste algo nuevo a tu proyecto o a tu trabajo. Solamente con saber la forma en la que nos van a preguntar cosas, nosotros podemos estar más listos para responderlas justamente. En ese caso, las preguntas que tengan que ver sobre soft skills, sobre cosas que yo logré que no tienen que ver con conocimientos duros, es fantástico si puedes responderlos con ejemplos. Y si te llegan a preguntar cuál es tu iniciativa, para que nadie lo va a hacer, siempre es mejor de vuelta hacerlo con ejemplos. ¿Cómo son ejemplos? En un caso, en esta empresa anterior, la verdad es que todo el día no teníamos tanto espacio para iniciativas, para cosas nuevas, porque todo ya estaba listo, todo ya estaba, teníamos que seguir nada más las indicativas de los encargados, pero sí, fuera de lo que es el trabajo, yo recomendé para que se empiece a utilizar esta librería, o para que se empiece a utilizar esta otra forma de trabajar. En vez de Scrum vamos a hacer esta otra cosa, en vez de esta metodología, en vez de esta herramienta vamos a utilizar esta otra, ¿verdad? Tratar de tener esos tipos de ejemplos a mano, tratar de recordar y responder siempre en ejemplos, que es la idea principal de cómo responder eso. Ojalá se entienda. La última parte es un espacio para preguntas. Si es que no te dicen, bueno, ¿qué preguntas tenés ahora para nosotros? Pedilo vos, ¿verdad? Tipo, ¿será que le puedo hacer algunas preguntas? La idea con este espacio es demasiado importante, realmente. Para eso también tenés ahí tu cosa que estás anotando, o las preguntas que van sucediendo mientras te entrevistan. La idea de estas preguntas no es demostrar que estás interesado en la empresa, no es demostrar que le leíste, no es demostrar que quizás que sos mejor candidato que otro candidato por las preguntas que vos haces. Lo importante cuando hagas preguntas tienen que ser las respuestas. Tiene que interesarte. Si vos tenés preguntas para el cliente, que sean preguntas que te interesen las respuestas. ¿Qué tipo de preguntas te pueden interesar? ¿Cuánto pagan? Normalmente cuando estás en una entrevista con el cliente ya se habló del tema del rate, ¿verdad? Pero puede ser algo que nos interese. ¿Cómo es el tema de PTOs? ¿Cómo es el tema de vacaciones? PTOs, vacaciones. ¿Cómo es la cultura de la empresa? Esa clase de preguntas son las que a veces nos interesan. A veces yo ya sé qué tipo de cultura empresarial yo ya no quiero seguir, yo ya no estoy dispuesto a continuar en ese tipo de empresa, ¿verdad? Entonces esa clase de cosas podrían interesarnos a nosotros. Ahí vale la pena entender también o pensar un poco en cómo hacer esas preguntas. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy a preguntar, por ejemplo, cómo son las vacaciones, cómo es el sistema de PTOs, me viene y me dice, sí, nosotros tenemos unlimited PTOs, todos los días que vos quieras. Ah, fantástico, yo estoy feliz, pero a lo mejor no tengo otra vez la respuesta que yo estoy buscando. ¿Qué significa que sean unlimited PTOs? ¿Puedo trabajar un día y después nunca me voy a volver a trabajar? No quiero hacer eso, pero ¿a qué te referís con unlimited PTOs? Entonces, hacemos lo que se llama voltear las preguntas, que es similar a lo que se hace con el tema de soft skills. En vez de preguntar cómo es el tema de las vacaciones, cómo es el tema de los días libres, le preguntas a la persona, que idealmente es una persona que está trabajando en la empresa, ¿cuándo fue la última vez que vos te tomaste un día libre? ¿Cuándo fue la última vez que la empresa te apoyó con algo fuera de lo que es tu trabajo? ¿Tuviste alguna vez un problema, qué sé yo, con tu familia, que tuviste que hacer unas gestiones, te apoyaron la empresa, no te apoyó, te dieron el tiempo, no te dieron el tiempo? Esas son preguntas específicas que van al punto de responder lo que yo quiero saber. Porque mi pregunta parece básica, ¿verdad? ¿Cómo son los PTOs? Pero ¿para qué quiero saber cómo son los PTOs? Quiero saber cómo son los PTOs, pues yo necesito, qué sé yo, puede ser que mi mamá esté en el hospital, puede ser que necesite para hacer gestiones, quiero saber cómo va a funcionar. Entonces es fantástico que alguien me diga, más allá de tenemos unlimited PTOs,
¿sabes qué? Tenemos Unlimited PTOs y sí, se puede usar. Porque también de repente es común que existan Unlimited PTOs, pero en la cultura de la empresa no se utilicen, o qué sé yo, hay demasiado trabajo y no salgo en días libres desde hace, qué sé yo, 6 meses porque estamos presentando esto y aquello, ¿verdad? Entonces, hacer las preguntas más directas hacia lo que yo quiero, a lo que yo quiero saber. La idea entonces, como les dije, de todo el preparativo anterior es que nosotros tengamos solamente estas cosas en la cabeza al momento de hacer las preguntas. Parecen un montón de cosas, pero mientras más practicamos, y les recomiendo practicar, mejor nos puede ir. De vuelta ahí hablando del tema de los reclutadores, es algo que se les puede pedir. ¿Sabes qué? No me está yendo bien en las entrevistas, ¿será que podemos hacer una entrevista contigo para que vos me digas más o menos qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que hace falta, ¿verdad? Siguiente punto, por favor. Post-entrevista. Hay 3 cosas que son importantes después de la post-entrevista. Uno es feedback, el siguiente es feedback, y el tercero, más importante todavía que los anteriores, es feedback de vuelta. ¿Qué significa esto? Es bastante básico. Durante la entrevista yo me anoté todas las preguntas que me hicieron y entonces ahí me doy cuenta, mira, me preguntaron estas preguntas específicas, técnicas, sobre lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el producto que están realizando. Será que es un cambio en el mercado, que las personas en vez de estar utilizando esta herramienta están utilizando esta otra. Esa clase de cosas es lo que vos revisás después de la entrevista y al mismo tiempo le preguntás a la persona. Ahora, en este caso, de vuelta hablando de los reclutadores, en algunos casos sucede que vos estás en una entrevista con el cliente y al mismo tiempo de shadow está el reclutador. ¿Qué significa shadow? Significa que está con la cámara apagada, con el micrófono apagado y solamente escucha la conversación. Si es que ese es el caso, pedile feedback, preguntarle cómo pensás que me fue, mejor dicho. ¿Qué cosas hace falta cambiar? ¿Qué cosas qué cosas puedo mejorar? Eso es lo que claramente nos va a ayudar a dar una mejor entrevista la siguiente vez. Porque hay mucha demanda afuera, entonces las búsquedas son muy específicas, entonces lo más probable es que nos vamos a tener una entrevista y me quedo en mi empresa multinacional por el resto de mis días. Lo más probable es que vos tengas una entrevista, y después otra entrevista, y después otra entrevista, y después al año, cuando quieras, tenés otra entrevista, otra entrevista, otra entrevista. Ahora, entonces vale la pena tener todas estas cosas en cuenta para considerar la entrevista en sí, como dije hace rato, como un skill set diferente de algo que se aprende, de algo que se practica, de algo que a lo mejor no le tuve tanto en cuenta anteriormente y que me va a servir entre proyecto y proyecto. Creo que ahí está. Gracias por su tiempo cada uno de ustedes. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran preguntar. Preguntas online. No quería ser así tan específico, pero se llama Coloquio, la que nosotros estamos utilizando para las entrevistas grabadas. Hay otras, ¿verdad? La que nosotros utilizamos se llama Coloquio, es COLLOKIO. Y nosotros utilizamos eso, le pedimos a la persona, le pasamos unas preguntas que están en inglés, que tienen que ver sobre la experiencia de cada uno, donde la persona se filma, y esa filmación se le puede enviar al cliente. Entonces, si nosotros estamos presentándonos a 5 oportunidades, les pasamos a los 5 clientes ya esa primera entrevista como para que me digan, sí, le quiero conocer a esta persona, claramente sabe lo que está hablando, claramente sabe inglés como mínimo muchas veces. No sé si hay preguntas en el chat. Te doy un comentario para que se escuche. Pablo Cabello dice que el primer filtro a veces en Estados Unidos y en Europa es un CV de una sola página. Entonces, eso es lo que él piensa. Claro. Justamente ahí creo que, Pablo, lo que te puedo empezar a decir es que estamos en desacuerdo. Sí. Más que eso quizás no pueda decirte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la utilidad o por qué tenemos miedo a tener CVs de más de una página? No pasa nada, tipo un PDF ni siquiera te das cuenta que tiene varias páginas, una cosa larga nada más. Nosotros, si es que nos van a rechazar porque por ese primer filtro, que no van a leer nuestro CV, y bueno, no van a rechazar, no pasa nada tampoco, ¿verdad? Yo prefiero estar en una entrevista con alguien que tenga el mínimo de idea de qué es lo que yo estoy haciendo para que no sea una pérdida de tiempo.
¿qué es lo que tanto yo puedo poner? A lo mejor puedo resumir mi experiencia en una página. Muchas veces cuando estamos empezando a trabajar es fácil de hacer eso. Pero ¿qué pasa después? Después tenés 10 años de experiencia, 15 años de experiencia, 20 años de experiencia, tus intereses van no solamente en programación, sino que van hacia otro lado también. Las personas están buscando, o muchas veces por lo menos las personas están buscando, eh, personas que los intereses se alineen también con los de la empresa. ¿A qué me refiero? Un caso súper específico. Uno de nuestros clientes, por ejemplo, busca personas que sepan de fútbol americano y estén interesadas en eso. A lo mejor eso no vas a poner en tu CV, ¿verdad? Pero ¿a dónde voy? A que no podemos, o pienso yo, por lo menos, ¿verdad? Puedo estar equivocado. Yo creo que no. Muchas veces ya no se puede más poner toda nuestra experiencia en una sola página. Y es un esfuerzo medio al pedo que más me va a servir a mí tener bien explicada qué experiencia yo estoy teniendo. Apoyo con un comentario, así desde el punto de vista de developer, que ya no soy, pero fui. En el modelo de negocio del staffing tampoco analizamos un CV exclusivamente para una oportunidad. O sea, lo que buscamos es conocer al dev para poder presentarle a una o varias oportunidades. Entonces no es un trabajo de quiero la menor información posible para saber si sabe React y Node, y después no me importa nada. No, porque la vida sigue después de esa entrevista en la que tuviste o no tuviste éxito. Entonces, lo que buscamos es conocer realmente todos los skills y hacia dónde te querés ir principalmente para no ofrecerte cosas que por ahí no están en tu hoja de ruta. Y tener esos datos para el futuro, ¿verdad? Para cuando llegue esa oportunidad que hace match contigo y tu recruiter se acuerda de vos y dice, ah, yo me acuerdo que esta persona sabía de fútbol americano, o era músico, o tenemos una app de cuestiones médicas, ya había participado en una startup de health tech, y vamos hilando cabos que en el futuro probablemente lo haga la inteligencia artificial, pero ahora mismo estamos muy dependientes todavía de nuestros recruiters, ¿verdad? Entonces, apoyando nomás eso. Tengo otras preguntas. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo superar la falta de experiencia en una herramienta en específico a la que te vas a cambiar? O bueno, o en general, si eres una persona que tiene poca experiencia. Ahí volvemos un poco a uno de los primeros objetivos que había mencionado yo, que es realmente tratar de ser lo más claros y honestos posible con la experiencia que nosotros tenemos. Cierto es que muchas veces las personas están buscando una persona con, qué sé yo, 10 años de experiencia en una herramienta que salió el año pasado. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo hay mucha demanda. Entonces lo que nosotros podemos aprovechar ahí es, a lo mejor no están buscando, o sea, si yo no tengo tanta experiencia, lastimosamente lo que puedo hacer es mostrar lo que yo hice y entrar en una empresa que sí valore la experiencia, la poca experiencia que yo tengo, sí que tengo poca experiencia. Hay muchas, en eso directamente lo que es directamente con una empresa. Aparte de eso, hay muchas oportunidades para juniors, hay muchas empresas que están contratando directamente en Latinoamérica para formar, incluso ahora. Entonces, aprovechamos ahí un poco que estamos en un negocio que sigue estando con una amplia y ridícula cantidad de demanda realmente. Entonces, ¿qué pasa? Si solamente apuntamos a Estados Unidos es una cosa gigantesca que tiene miles de empresas. Entonces, si esta empresa no está buscando hacerle crecer a un desarrollador junior, busco otra, me enfoco en otra, ¿verdad? Durante la entrevista, más que tratar de no mentir, de ser lo más claros posible con la experiencia que sí tengo, no hay mucho para hacer. Pero sí, a lo mejor escuchar qué están buscando y tratar de apuntar a empresas que sí vean el valor en la experiencia que sí tengo. Otra vez apoyo un poquitito ahí porque nosotros estamos en esta transición ya hace 2 años de ser una software factory consolidada en el mercado local a ser una empresa de staffing y recruiting. Y tenemos todavía algunos proyectos en los que aceptamos personas con menos seniority en tecnologías de vanguardia. Por ejemplo, tenemos proyectos en React y podrías, aún siendo senior en otras tecnologías, entrar en estos proyectos y pasar un periodo de, no sé, 6 meses, un año,
lo que te toque o lo que te tome tu ruta de aprendizaje, porque cada uno tiene su propio ciclo, ¿verdad? Su propia velocidad. Y bueno, participar de esos proyectos que tal vez no son mercado internacional, pero en una empresa que te puede llevar a eso, ¿verdad? En una empresa que ya cuenta con las oportunidades, que ya sabe por lo menos qué tecnologías están siendo demandadas y no vamos a estar usando tecnologías que no sean demandadas porque no contribuye tampoco a esta nueva línea que es en la que invertimos tanto, ¿verdad? ¿Tenés preguntas? A ver. En caso que la empresa no te dé, que en caso que la empresa no te dé el espacio muchas veces de hacer ese cambio de tecnología que vos estás buscando, muchas veces busques o proyectos sociales o la experiencia en otros ámbitos, de forma tal que vos también después puedas llegar a determinada entrevista, ya sea para un cliente local o un cliente del exterior, con esa experiencia encima. Entonces vos tengas una experiencia comprobable, real, en un proyecto y lo puedas comentar. Más allá que por ahí no necesariamente sea tu trabajo principal, pero vos sí requiere un esfuerzo que puedas hacer esa inversión para aprender otra librería, otra tecnología, otro lenguaje y lo puedas hacer esa conversión de la tecnología que vos querés. Si en tu espacio laboral, o sea, si vos actualmente en el proyecto o por el lugar donde estés, no te lo permite hacer. Eso muchas veces también es algo que puedes hacer. ¿Respondido? Otra pregunta. Gracias. Tengo un comentario y una consulta. Yo hace cuestión de 2 meses empecé este tema de foguearme un poco en el tema internacional. Y tuve una entrevista con una reclutadora americana, estadounidense, y me dijo exactamente todo lo contrario con el tema del currículum. Y me costó, yo tengo muchos años de experiencia y me costó un Perú hacer un currículum en una página. Hice tamaño 8, tamaño 6,5 columnas, un bolonqui, porque también el modelo era que mi nombre esté grande ahí arriba y me quitaba más espacio todavía. Y después, eso con relación al currículum. Y otra cosa que me pidieron que siempre ponga son showcases del trabajo que yo hice, en lo posible con links a GitHub o a un portfolio, a un website que tenga un ejemplo de mi trabajo. Yo ahí me vi en un aprieto y sigo en ese aprieto de que yo trabajé para muchos proyectos, pero los proyectos no son míos. O sea, yo no puedo darle un link a un proyecto del Poder Judicial o darle un link al sistema de administración de una empresa de abogados. Entonces ahí yo me veo en el apriete de cómo hago para mostrarle yo lo que hice. Porque yo pongo, bueno, yo soy senior en ASP.NET, C#, JavaScript, bla, 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 pero no te puedo mostrar qué es lo que hice. Entonces mi pregunta es cómo yo puedo llegar a mostrar mi experiencia a través de esos showcases que ellos tanto buscan. Gracias. Sí. Ahí responde también un poco a una pregunta sarcástica que hice o a un comentario sarcástico que hice cuando estaba hablando justamente del tema de CVs. ¿Por qué se pide eso? ¿Por qué se pide eso? Porque hay justamente algunas personas que no son técnicas que están filtrando primero los CVs antes de pasar a las personas que son técnicas. Esa es la realidad. Una persona no técnica no tiene quizás, no quiere hacer el esfuerzo de leer o de meterse más en un CV y por eso pide que tenga cierto formato específico, ¿verdad? Sucede, ¿verdad? Mi recomendación súper cínica sería que hay muchas empresas realmente busca otra, ¿verdad? Pero para no ser también tan cínico, el esfuerzo que vos hiciste en tener un CV de una sola página, igual te va a servir, ¿verdad? Si es lo que ellos quieren, bueno, acá tenés de una sola página. Pero no dejemos de hacer un CV completo o no dejemos de tener algo que nos va a servir a nosotros, que le va a servir a una persona que sí va a leer, por enfocarnos solamente en ese primer filtro de que pareciese ser, de que sí o sí tiene que ser una sola página. Ahora, si es que hiciste el esfuerzo, es fantástico. Ahora también, de paso, te sirve para practicar ahí tus habilidades, para explicar qué es lo que estás haciendo. Ahora, entonces, exacto, aprendiste Word, ponerle también ahí entre tus hard skills, Word, ¿verdad? Sí. El reclutamiento varía mucho de empresa en empresa.
conocimiento de empresa A, lo hace empresa B, puede variar es así mismo. Y esa es la realidad. Y yo probablemente me voy a seguir quejando del mismo tema, de que la gente le pidan, che, tiene que ser de una sola página, el pedo, ¿verdad? Por un buen rato todavía, pero ojalá que siga cambiando. Pero es realmente cierto lo que dice. De empresa a empresa, de ciudad en ciudad, de país en país, de rubro en rubro, varía demasiado los procesos. A la segunda parte, sí, es medio complicado. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos muchas veces los proyectos en los que trabajamos, al ser quizás de una naturaleza mucho más confidencial, no se le puede presentar. Sí, no tengo una solución así rápida, fácil. Te puedo dar algunos ejemplos de algunas cosas que yo vi. No eran desarrollo, así que no era tan exactamente igual, pero eran diseño. En algunos proyectos que una persona no tenía tanto permiso para mostrar, lo que hacía era ponía en su página web y era accesible solamente con una contraseña. Entonces, solamente a ciertas personas específicas con esa contraseña le daba permiso de revisar ciertas cosas. Eso a lo mejor no puedes hacer con cierto código que es totalmente confidencial, ¿verdad? Así que lastimosamente ahí no tengo demasiado para comentarte, ¿verdad? Sí, de vuelta, quizás apoyando un poco lo que había dicho el compañero hace rato, tener otro tipo de proyectos que sí puedas mostrar es algo que ayuda finalmente, ¿verdad? Tener un GitHub medio activo, tener una página que esté medio activa de ciertos proyectos que sí pueda mostrar, ayuda. Aparte de eso, apoyarte en un CV más largo, ¿verdad? Que pueda explicar. A lo mejor claramente no va a tener ejemplo de tu código, pero sí va a tener qué problemas solucionaste, qué logros tuviste, y a lo mejor puedes hacerlo durante una entrevista o ofrecer eso. Mira, no te puedo mostrar nada de lo que tengo, pero a lo mejor durante una entrevista te lo puedo mostrar. O si no, estoy dispuesto a hacer code challenges, sí que está dispuesto a hacer code challenges, estoy dispuesto a una evaluación en vivo, sí que está dispuesto a una evaluación en vivo, pero eso que está acá no te lo puedo mostrar. Y es normal, y es muy entendible, y es algo que pasa y va a seguir pasando. ¿Respondido? ¿Más apoyo? No, tengo muchas preguntas en el chat, pero es un poco tarde y lo siguiente es cómo enfrentamos un Code Challenge y lo va a hacer un desarrollador que va a mostrar el proceso de creación del Code Challenge y me parece que puede ser un poco extenso también. Entonces, vamos a anotar todas las preguntas y en meetup.com tenemos la posibilidad de ponerle respuestas a esas preguntas. Pero les leo algunas para que tengan en mente nomás las dudas que tienen las personas. ¿Cuántas personas seleccionan para clientes aproximadamente? Y si dan respuestas de sí o si no. Esa no entiendo. No voy a más leer así nomás. Espérenme. Le hacen preguntas de ¿qué es para vos excelencia? ¿Dónde te ves acá 5 años? No son el tipo de preguntas que me espero. ¿Qué es lo que buscan los psicólogos con esto? Me imagino que hay una respuesta clínica a esto, así que voy a dejar que te explayes en algún texto. ¿Cómo se evalúa el equilibrio de habilidades blandas y técnicas si es que existe un desbalance teniendo en cuenta la cultura de la empresa? ¿Se busca un formato específico de CV o un formato específico de expresión en el LinkedIn del postulante? Y después ya son aplausos. Felicidades por la charla. Pregunta, ¿es recomendable igual aplicar a una posición con experiencia de solo una parte de las tecnologías en caso de que tengas solo algunas? Información rápidamente más, sí, es muy común. Lo más voy a ir escribiendo un rato para responder así como dijo Vane, pero para ese al punto directamente sí. Sí, muchas veces es muy común ver que, qué sé yo, se busca un full stack que sepa absolutamente todas las tecnologías, pero de vuelta a lo mejor la persona que hizo ese flyer no tenía tanta idea o no tiene exactamente las necesidades del negocio en mente, ¿verdad? Entonces sí, si vos consideras que leyendo vos tenés así, qué sé yo, 50%, 60%, 70% de las cosas que están pidiendo o las cosas que tengan sentido, que vos tengas experiencia en eso, aplica. Total, que alguien revise tu CV de una página o de 1000 páginas y te diga, a lo mejor no va para esta entrevista. Esa es un poco ahí para eso. Pero si puedes aplicar, aplica. No pasa nada. Ahí están las preguntas. Creo que... Muchísimas gracias, Lorenzo. Te hicimos hablar, por suerte te gusta. Creo que, así como dijo él, tenemos una súper ventaja de tener un recruiter que entiende algo de tecnología, que fue muy difícil encontrar un psicólogo que
que sepa algo de programación, entonces eso ayuda un montón en las entrevistas. Haciendo un poco de propaganda, ¿verdad? Lo que es Wildon. Es cierto que todas las empresas tienen procesos de reclutamiento diferentes, con distintas etapas, algunos más largos, más cortos, pero creo que la ventaja de lo que estamos haciendo nosotros acá es traer una marca regional que ahora mismo tiene 12 branches ya en Latinoamérica. Todos estos branches están atacando el mismo mercado, que es el mercado americano, UK, países muy, muy interesantes de mucha plata, entonces nos pueden pagar bien. Y esa ventaja, así como acá tenemos un equipo de 3 recruiters, cada uno de estos países tiene equipos mucho más grandes y todos trabajamos en equipo, ¿verdad? O sea, todos somos partes de la misma red de reclutadores y estamos entre, por lo menos 40 personas, suelo ver yo en las llamadas, por lo menos 40 personas que estamos tratando de ubicar desarrolladores en las distintas posiciones que están abiertas. Entonces, creo que es un proceso de reclutamiento que puede tener efectos, tal vez no ahora mismo, porque justito no hay una petición para lo que vos sabés, pero como la red es tan grande y estamos trabajando todos los días tantas personas, probablemente en muy poco tiempo recibas ese llamado o ese mensaje de Lorenzo, de Maggie, de Ángela, de, ok, acá ahora sí encontramos algo que hace match contigo. Entonces, simplemente decirles que creo que este proceso en particular vale la pena por la cantidad de esfuerzo y de trabajo que se le pone al proceso de reclutamiento en sí y la cantidad de gente que está todos los días haciendo este trabajo. Eso es todo de mi parte. Now, les presento Nahuel Hernández. Es desconectar ya. Así te vas preparando. Ok. Ya hay pizza. También hay bebidas. Hay pizza. Así, hola, ingeniero. Ah, no son todos. Vamos a aprender a hacer un challenge. No, yo soy. No, se está apagando. No, pero va a llorar. Se apagaba. ¿Y eso? Ya se apagaba. Ya con batería no. Estaba cargando. ¿Vamos a saludar a la gente? No, bueno, yo dormía. Ahora yo. Ah, hola. No, mira, Julio.
Hola, ahí está. ¿Se apagó también? Sí, se prende, se apagó. Sí. ¿Ahí qué tal? Yo me quedo acá. Apagado. Anda a investigar. Mira toda la gente que hay. Nada. Vamos a saludarla todos. Ah. Pero tal vez tardando entonces. Claro, va a tardar un poquito. Sí, verdad. Ya tenía corriente, pero va a tardar un poquito. Acá no me fue. Sí, esto. ¿Estás escuchando? ¿Se escucha? Autos. Hola. Sí. Ahí estamos. Sí, me agarramos. Esto nomás. Hola. Bueno, le voy a ir presentando a Nahuel y vamos a ir haciendo silencio porque si no nos vamos a ir hasta muy tarde. Bueno, silencio dije. Y bueno, Nahuel es co-founder de la empresa, es también un senior developer que está hace más de 10 años trabajando en la industria. Estuvo en proyectos nacionales y hasta ahí lo que se puede. Tienen que callarse, digamos. Vuelvan, chicos, porque no se callan, vuelvan. Javier, estás gritando, tenés que venir a sentarte acá, dice tu mamá Gaby. No, están ahí. Van a traer su babilla. Albert, Richard. Te juro. No. Me resisto. Son grandes. A ver, otras caras. Bueno, ahora sí hay un poco más de silencio. Voy a volver a presentarle. Nahuel Hernández es Senior Developer en Codium, es también co-founder. Está hace mucho tiempo trabajando con proyectos nacionales e internacionales. Y la ventaja que tenemos con Now es que pasa por muchos procesos de selección a los cuales realmente no está postulando para poder entender el proceso del cliente. Entonces, él es nuestro espía a veces en las posiciones para lograr entender qué es lo que el cliente está buscando en un developer y de esa forma nosotros hacer una mejor búsqueda, un mejor match con las posiciones. Y bueno, debido a ese rol que tiene con nosotros, él pasa por muchísimos code challenges y bueno, ahora el objetivo es que nos muestre
un poquitito cómo empezar un Coach Challenge, cuáles son los tips y cuáles son los trucos para tener éxito en cuanto al tiempo, en cuanto a la dificultad, y él va a saber mejor lo que tiene que exponer, así que ya le doy la palabra. Hola, ¿qué tal todos? Voy acá con las preguntas. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, yo le voy a estar hablando de una parte de lo que habló Lorenzo, una parte de lo que es el proceso para entrar a una posición, que son los Coach Challenges. Básicamente la agenda de esta presentación va a ser una intro que estoy dando ahora. Vamos a hablar un poco de unas definiciones de qué son los Coach Challenges y algunos otros conceptos para poder entender un poco estas herramientas. Después vamos a ver qué esperar de cuando estamos en un proceso de una posición, algo queremos entrar, cómo son los Coach Challenges, qué podemos esperar de eso. Algunos ejemplos reales o de las plataformas que vamos a ver. Algunas recomendaciones a tener en cuenta antes de hacer los Coach Challenge, durante, y después un espacio para compartir, porque veo que acá estamos muchos y podemos tal vez tener experiencias aparte de la mía. Bueno, vamos a hacer una pequeña encuesta acá. Probablemente todos conocen Menti. Pueden escanear ese código QR que les va a llevar a un enlace, o directamente entrar a menti.com y meter el código. Para tener una idea nomás de... ¿Está cerrado no? Sí. ¿Para qué? Ahí está habilitado. Ahí podemos escuchar a Bruno de fondo. Siempre presente. Bueno, parece que la tendencia es que la mayoría acá ya hizo alguna vez un Coach Challenge. Bueno, eso era para tener una idea de algunos hicieron, otros no, entonces vamos a hablar de qué específicamente es un Coach Challenge, ¿verdad? Básicamente son exámenes prácticos con un nivel de dificultad alto y un corto tiempo para resolver los problemas, ¿verdad? Más que eso, es una herramienta. Para el proceso de recruiting que estuvo hablando Lorenzo, sirve para hacer un descarte de los potenciales candidatos que hay en el proceso. Y también para la gente que está empezando a programar o está estudiando o quiere adentrarse en el mundo de lo que es el desarrollo de software. Es una herramienta que le permite aprender a programar, porque hay muchas plataformas que tienen una inmensa cantidad de ejercicios con las resoluciones, además distintas resoluciones de distintos usuarios que nos permiten aprender. Si estamos aprendiendo a programar inicialmente, podemos googlear esto. Acá yo puse unas cuantas de ejemplos, pero hay una inmensa cantidad. Tenemos, por ejemplo, Codility, de la que habló Lorenzo, que es la que se usa en los procesos de Willow. Esta otra famosa que es HackerRank. Esta, por ejemplo, tiene dos enfoques. Una que es para el lado de los desarrolladores, para que puedan hacer esas prácticas, participar en concursos. Y la parte, digamos, empresarial que usan las empresas de recruiting para poder evaluar candidatos. La mayoría son así, algunas son netamente de Coach Challenges de práctica para que uno pueda aprender, por ejemplo esta. La mayoría son gratuitas, otras son pagas. Las pagas, por ejemplo, te dan un poco más de funcionalidades como mejorar el IDE para completar con autocompletado y demás. Después también hay algunas que son de las grandes empresas como Google o CodeJam. Son, por ejemplo, concursos que tienen como premio dólares, o sea, una linda cantidad, que están orientados a desarrolladores jóvenes
que quieren adentrarse o que quieren hacer competencia. No es tanto utilizado para el proceso que mencionó Lorenzo de selección de candidatos, sino más bien para lo que dije, que es una herramienta para aprender a programar. Bueno, vamos a hacer una pequeña encuesta. Ahí está, ahí está. No, el siguiente es. Actualiza. Bueno, más o menos está miti ahí la cantidad de que tienen experiencia con lo que son test. Volvemos a la presentación. Bueno, vamos a dar entonces unos pequeños conceptos que son los test unitarios. La definición de la Wikipedia: una prueba unitaria o test unitaria es una forma efectiva de comprobar el correcto funcionamiento de las unidades individuales más pequeñas de los programas informáticos. Básicamente quiero dar estos conceptos para después, cuando veamos ejemplos de estas plataformas, ver cómo funcionan. Porque hay herramientas o plataformas que tienen ya todo el proceso de corrección automatizado a través de test unitarios. Otro concepto que es el TDD, que utiliza esas pruebas unitarias. Esas pruebas unitarias básicamente son, tenemos una entrada de datos y especificamos cómo tiene que ser la salida, y así probamos, por ejemplo, una función, una clase, un pedazo pequeño de nuestro código, ¿verdad? Y el TDD lo que es básicamente utiliza esos tests para guiar, digamos, el desarrollo de un programa. Tenemos, básicamente, primero definimos, esta va a ser la entrada, esta es la salida esperada, y definimos la función, y ahí comenzamos a encontrar la solución. Quería comentar este concepto porque es algo que se puede utilizar a la hora de enfrentarnos a los problemas que nos ponen en los challenges. Tipo, nos ponen, este es un ejemplo de una entrada, tiene que salir así, entonces podemos utilizar los conceptos de esto, ¿verdad? Tipo, y programando de esta forma para poder encontrar la solución. Y bueno, ¿qué esperar de los Code Challenges? Tenemos, como le dije, algunos que son con evaluación automatizadas, algunos ejercicios de lógica matemáticas, que le voy a mostrar después cómo son algunos, algunos ejercicios de selección múltiple y alguna implementación de un componente, por ejemplo. Estos tipos de Code Challenges tienen ya preparados todos sus tests para que a la hora de nosotros darle submit a la solución, nos puedan evaluar directamente ya la solución que nosotros mandamos para darnos un resultado. Después tenemos los que son de evaluación manual. Ahí hay una persona atrás que recibe el código que nosotros mandamos en el challenge y revisa manualmente, ¿verdad? Para hacer una selección más fina, digamos. Esos son ejercicios más difíciles, generalmente. Algunos tipos son, por ejemplo, agregar una funcionalidad. Dado que tenemos ya preparado un sitio web, por ejemplo, un to-do list, que tiene funcionalidades de agregar, eliminar, y nos piden modificar, por ejemplo. Y ahí nos piden el código necesario para que funcione esa funcionalidad. Por ejemplo, puede ser otra forma que podemos encontrar, nos dan un pedazo de código que tiene una funcionalidad y nos dicen que tiene un error y hay que encontrar el error. Básicamente hay que mirar, probar y encontrar eso. Otro, por ejemplo, es tipo code review. Nos dan un pedazo de código y nos dicen qué podemos mejorar o qué podemos decir de ese código. También me comentaron, ¿verdad?, que hay un proyecto demo, nunca hizo esto, pero nos dan una solicitud de una demo,
sea, una especificación de un proyecto que tenemos que hacer, un cierto tiempo, por ejemplo, una semana, y después tenemos una entrevista para presentar ese proyecto, una demo, y ahí nos tiran edge cases y ahí vemos cómo va. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de estas plataformas. Acá, por ejemplo, está este que es E4Geeks. Por acá. La mayoría te pide crear una cuenta para poder crear esto. Acá tenemos directamente entrar acá a la lista de problemas. Tenemos el nombre del problema, la dificultad, y básicamente entramos acá. Y generalmente lo que encontramos es que tenemos la definición del problema, nos dan ejemplos de entradas de datos y lo que quería hacer la salida. Bueno, en este caso, por ejemplo, no estoy logueado, por eso no me permite editar. Podemos ver otra herramienta, por ejemplo, esta es CodeChef. Acá tenemos una cantidad de problemas. Elegimos este, por ejemplo, Very Fast. Y prácticamente todos son parecidos, ¿verdad? Tenemos acá cuál es el problema solicitado. Tenemos que leer bien esto. Nos especifican cuáles son la entrada de datos y la salida esperada. Ya tenemos algunos test cases. Y bueno, acá nos dan un editor donde podemos meter nuestro código, donde implementamos la solución para que pueda funcionar con esos casos de entrada y salida. Bueno, acá por ejemplo tenemos otra HackerRank, que también es parecida a las otras. Básicamente tenemos la definición de un problema en la izquierda y acá tenemos un editor que nos permite meter nuestra solución. Muchas veces en la parte del el editor ya nos pone código base, ¿verdad? Para que nosotros digamos directamente acá, el main, tenemos que implementar nuestra función. Nos especifica un comentario, escribir el código aquí. Entonces ahí implementamos eso. La mayoría tiene un botón de Run Code que nos permite correr esta solución con los tests que tiene preparada la herramienta para poder evaluar el código que metemos. Y otro botón de Submit, para que una vez que estamos seguros que todo está bien, ahí le damos mandar la solución. Es prácticamente un examen. La mayoría también tiene un control de tiempo. Esto como son de práctica no tiene un counter de tiempo. Acá por ejemplo voy a ver una de Codeity. Preparé un code challenge de ejemplo acá para el Meetup Wildon. Antes sería la vista de administración. Acá vamos a ver cómo se vería esto. Básicamente, cuando recibimos una invitación para hacer un challenge, recibimos un enlace, eso nos lleva a esto. Acá se pone, bueno, le puse un challenge de prueba, nos indica cuánto tiempo tenemos para resolver eso, la cantidad de tareas, unas recomendaciones, unos checks para decir que leemos todas las políticas de privacidad y demás, que voy a seguir el código de honor, que no voy a copiar. Muchas veces nos ofrecen tomar un test, o sea, para acostumbrarnos a la plataforma. En este caso. Este Codeity, por ejemplo, nos tira un ejemplo de un problema que es súper sencillo para, digamos, familiarizarnos con lo que es la plataforma. En este caso, por ejemplo, esta plataforma nos permite cambiar el lenguaje que queremos utilizar. JavaScript, por ejemplo, acá, y acá nos pone el editor donde podemos escribir la solución a nuestro problema. Tenemos acá el botoncito para correr el código que nosotros implementamos, acá el botón para mandar la solución, y acá lo que le comenté, el contador de tiempo que nos queda para completar este challenge. Vamos a ver uno. Vamos a tomar el verdadero. Bueno, este por ejemplo elegí un challenge que es súper fácil, un ejemplo facilísimo.
Formulémoslo. Dice, escribe una solución que, dado el nombre, el apellido y la edad, nos retorne un string compuesto por los primeros dos caracteres del nombre, del apellido y la edad. Por ejemplo, dado el nombre John, apellido Firelord y edad 8, la función debe retornar yo, Fai 8, ¿verdad? Tipo, básicamente hay que sacar las primeras dos letras de cada uno de los strings y mandar eso. No, esto es ejemplo. Bueno, acá por ejemplo, esto es como súper sencillo. Básicamente es... Bueno, acá por ejemplo puedo hacer algo que falle, ¿verdad? Probamos ahí. En este caso la solución no va a ser la esperada, porque me falta por ejemplo con tener la edad. Acá podemos probar esto. Y nos dice que... A ver, voy a mandar un poco la letra. Que falló el test, ¿verdad? Tipo, nos dice que el dato de ejemplo es John, el apellido y la edad. Y lo que nos retornó nuestra solución es esto, y lo esperado era esto. Eso básicamente es un test unitario. Dada una entrada de datos, se espera que haya una salida de datos esperada, ¿verdad? Y nuestra solución nos dio esto, por eso falla el test. Básicamente así podemos ir probando. Ahí en teoría ha estado bien nuestra solución, entonces nos dice que el caso de prueba pasó correctamente, ¿verdad? En un ejemplo real, acá tendríamos, la herramienta nos propondría más casos de prueba y ahí nosotros vamos viendo, bueno, esto falló acá y ahí ajustamos eso dependiendo de los errores que nos salen. Esta salida de datos nos provee mucha información sobre qué está mal en lo que estamos implementando, así que hay que prestarle atención a esto que nos sale acá. Bueno, acá en este challenge de ejemplo le puse 3 tareas para mostrarle, por ejemplo, en este caso es un challenge con selección múltiple, no, son también más o menos ejercicios matemáticos, también suelen haber ejercicios de selección múltiple de conceptos, por ejemplo, en una posición de programación web nos salen conceptos de HTML, CSS para que marquemos, ¿verdad? Básicamente hay que marcar todas las soluciones y hay que hacer el submit task para enviar la respuesta. Acá uno, por ejemplo, un poquito más complicadito, para una posición, por ejemplo, de React, de frontend, nos pide que implementemos un autocomplete. O sea, entonces acá nos da ya un código base. En el código base nosotros podemos ver acá que nos recomienda implementar esto con Lodash, Axios. Entonces ya tenemos una idea de cómo poder implementar. Acá nos definen todo el API y demás. Y nos da un código base. Acá nos especifica todos los casos de prueba y demás, y bueno, podemos probar esto. Esto es un ejemplo más real que lo que podríamos encontrar. Nos especifica todas las librerías que ya se importan acá y que podemos usar tranquilamente. Nos especifican cómo son los ejemplos de la entrada, o sea, de cómo el test va a correr esto, ¿verdad? En este caso, como es un componente web, digamos, tenemos un preview acá, aparte del output de los tests. Acá, por ejemplo, vamos a cerrar todo, no escribimos nada y va a fallar todo. Para un chiqui en compilar esta solución. Gracias. Bueno, justamente porque el tema acá de la compilación y correr todos los casos de prueba es un poco lento a veces. Después voy a dar unas recomendaciones de qué hacer para no perder tanto tiempo acá, porque acá mientras nosotros probamos este código que sabemos que va a fallar, estamos perdiendo, ya perdimos un minuto de eso, ¿no?
Bueno, acá lo que le dije, ¿verdad? La información útil que podemos llegar a encontrar en esta salida cuando corren los tests. Nos dice que la solución inicial debería renderar un componente, pero ren- debería ser un solo componente y como recibe dos. Esto, por ejemplo, son test ya del DOM, de lo que sería el componente. Entonces, evalúan bien, ya, digamos, este espera dos tags y o sea, espera un tag y tenemos dos tags. Básicamente eso nos dice. Ahí podemos ir viendo que, bueno, ahí tengo que quitarle uno además y encontrar los errores que podemos llegar a tener. Y acá otra información, por ejemplo, que cuando escribió el query, espero esto y no pasó nada y demás. Bueno, obviamente todos los casos de prueba fallaron, pero leyendo esto podemos encontrar, digamos, cuál es el error y intentar solucionar cuando estamos implementando esto. Bueno, volvemos a la presentación. En base a eso que vimos, acá tengo una lista de recomendaciones que podemos tener en cuenta, ¿verdad? Esta es una recomendación que dio Lorenzo, que podemos tener en cuenta para este caso de los Code Challenge. Podemos preguntar al recruiter sobre cuál es el proceso, o sea, qué tipo de challenge tiene y si nos puede dar una pista. Y en base a eso podemos practicar antes, por ejemplo. O si estamos en una búsqueda a una posición en particular, entramos a una de estas plataformas y buscamos ejercicios parecidos a esto y le metemos práctica, ¿verdad? Siempre como esto es un examen, tenemos que empezar relajados. O sea, nosotros recibimos un enlace para poder comenzar el challenge y tenemos que buscar el tiempo que nos va a llevar eso, prepararnos, traer agua, tomarse todas las medidas necesarias antes, ¿verdad? Con el teléfono no molestar y demás. Esto es lo que le dije recién, ¿verdad? Le mostré que para probar el caso de prueba del componente React, por ejemplo, tarda una eternidad para hacer el compilado y probar las casos de prueba, ¿verdad? Entonces, lo que podemos tener antes de empezar el test, por ejemplo, usando Create React App, tenemos un proyecto de cero y ahí tenemos todo preparado ya para escribir nuestro código ahí, ir probando localmente nuestro IDE, y después copiamos y pegamos la solución en la plataforma de Challenge, ¿verdad? Lo mismo si es un problema de esos matemáticos, podemos usar Node, JavaScript. O sea, yo puse esto porque es lo que más uso, JavaScript. No sé si están familiarizados con Python, Java, Kotlin, lo que sea, pueden usar el IDE de su preferencia, porque estas herramientas generalmente nos permiten cambiar el lenguaje en el cual estamos haciendo la solución. Y otra cosa que me gusta hacer es configurar estos proyectos base con Sling y Preter, que ya directamente te encuentran errores de sintaxis y nos ordena el código para que sean bien legibles. Para el caso de los problemas matemáticos, leer bien los enunciados de que pidan el ejercicio, o sea, reír y releer más de una vez para entender bien antes de comenzar a programar. Y antes de comenzar a programar, incluso tener un cuaderno y un lápiz ahí e intentar cranear la solución. Bueno, así como les estuve mostrando recién, podría ser un Code Challenge, que es en vivo, ¿verdad? Tipo, estamos en una entrevista y algunas plataformas, como la de Codelit también, por ejemplo, permite un modo donde te permite compartir lo que estás haciendo. Entonces, cuando estás en una entrevista, le aparece el enunciado ahí, tanto el que te está haciendo una entrevista técnica puede ver lo que vos estás escribiendo, entonces vas ahí escribiendo la solución. Que antes son ejercicios más fáciles, ¿verdad? O son ejercicios así matemáticos más fáciles, por ejemplo, esos otros tipos que le mencioné, que te da un pedazo de código y te dice encontrar el error o implementar una funcionalidad, cosas para ver cómo vas haciendo eso en vivo, ¿verdad? Esos son tal vez más desafiantes, porque hay más nervios, hay más presión, pero bueno, tipo ir ahí especificando, bueno, ahora estoy haciendo esto para que el que te está tomando el test no se aburra. Y bueno, usar TDD es lo que comenté, el test drive development, para encontrar las soluciones. Como el problema ya nos dice, esta es la entrada, esta es la salida, entonces nosotros ponemos ya eso así en un test, ¿verdad? Tipo, esta es la entrada, esta es la salida, y ahí ya comenzamos a programar lo que están en medio para encontrar la solución. Y vamos probando los casos de prueba, entonces vamos corrigiendo y ajustando los edge cases que podemos encontrar.
Bueno, acá quiero abrir un espacio para compartir. Si tienen preguntas o como vimos en la mayoría, en la primera encuesta, más o menos la mitad ya hizo alguna vez un Code Challenge y tienen alguna recomendación que no di, o si tienen alguna experiencia diferente en los tipos que mencioné. No sé si alguien quiere hablar. Hola, Mati. Ok. La primera pregunta no es tipo, ¿cómo negociar el salario? Si es por hora, por objetivo, mensual. Ese no es mi tema. Siguiente. Viendo que en promedio los clientes piden los Code Challenge para que los desarrolles en algún momento determinado, son live coding. Y así como le dije, hay varios tipos. En este caso, el que les mostré es uno asíncrono, digamos. Nos envían por correo un enlace, ahí entramos y empezamos el test. Por eso tenemos que encontrar el tiempo necesario para no ser molestados, digamos, 1 hora y media o lo que sea que dure el challenge. Y estar tranquilo y prepararnos para eso, ¿verdad? Los lives suelen ser durante las entrevistas técnicas y, bueno, ahí sí es un poquito más complicado. No, o sea, hay varios. Sí. Hay una pregunta más de Gustavo Arriola. Creo que le conozco a Gustavo, pero seguro no está acá probablemente, por eso está escribiendo. No sé de dónde viene este chat, pero es que no estoy familiarizado con lo que está pasando acá. Pero dice que, bueno, que le dieron un desafío en .NET y que no andaba con hizo de estudio y él descubrió que era mono y entonces tuvo que usar mono que es basado en Linux y entonces tuvo que cambiar el código para que funcione. Entonces demostró todo su conocimiento. Eso es lo que comenta él. Sí, o sea, muchas veces, por ejemplo, hay challenges que son de, no sé, si una posición para AWS, serverless, por ejemplo, ¿verdad? Te pide implementar una función Lambda, no sé si están familiarizados con eso, pero digamos una función que se corre en un server, en un servicio de Amazon. Y como, bueno, esta plataforma no están con Amazon, pero lo que hacen es mosquear la solución o, digamos, todos los servicios necesarios tienen servicios dummy para que tu código crea que está utilizando eso, para no está utilizando eso, está utilizando un mock o algo falso. No hay más preguntas en este chat. Ok, no sé si alguien quiere compartir alguna experiencia que no haya acá, una pregunta. No, perfecto, todos quieren comer. Claro. De acá del público nomás, quería sondeo particular nomás. ¿Cuántos hablan bien inglés? Sí. Tanteo libre, ¿no? Gracias, Rafa. Bueno, entonces si no hay preguntas, no quieren compartir nada, podemos pasar a comer la pizza y a tomar la cerveza. ¿Ya? ¿Ya comieron todo? Bueno, se pueden ir a su casa. Chao. Hay cerveza. Así que bueno, no tenemos preguntas. Siempre son en inglés, ¿verdad? Todos los Code Challenge que te tocaban hacer. En Wildon en general hay algunos que sean en español. Por ejemplo, esta herramienta Coelic te permite seleccionar el idioma que querés. Te puede poner en español ahí si querés, ¿verdad? Pero generalmente los requisitos son para puestos que necesitas inglés. Pero Ese Coding Challenge es el SL o en español, por acá. no hay SL, lamentablemente. Gracias por todo. Bueno, gracias. Gracias a todos.